nuevamente, Gonzalo, a los Estados Unidos para hablar del Día de la Liberación, porque hablábamos de si esto le va a salir bien a Trump, le va a salir mal, cuál es el objetivo. El objetivo puede ser doloroso ahorita, pero en unos años puede terminar siendo beneficioso para Estados Unidos como país, ¿sí o no? Pues Camila, sin duda alguna que la expectativa está frente a lo que va a pasar a corto plazo con respecto al bolsillo del estadounidense. Yo entiendo, Camila, la preocupación que usted trajo hace cuestión de minutos con respecto al tema de la seguridad. Pero hoy en día la pregunta que también se hace el ciudadano a pie es: ¿esto cómo me va a afectar? ¿Esto qué significa? Esto significa que de alguna u otra manera mi bolsillo, el costo de mi vida va a aumentar, porque a mí me prometieron todo lo contrario, porque el gran culpable, según Donald Trump, de la inflación fue el señor Joe Biden. Entendamos qué significa esta decisión tomada el día de ayer, y creo que no hay mejor personaje a esta hora que el que nos acompaña desde los Estados Unidos. Él es Jared Bernstein, Camila. Fue director del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca durante el gobierno de Joe Biden. Fue además la persona que estuvo allí durante los 4 años en los que Joe Biden era vicepresidente como su gran asesor económico. Mr. Bernstein, thank you so much for being with us here in Blue Radio. Mr. Bernstein? Mr. Bernstein? Vamos a ver si podemos contactar al señor Bernstein para preguntarle precisamente sobre todas las dudas que teníamos en torno a qué es lo que hay detrás, porque hay muchas cosas que vemos de cara al público, Gonzalo, con la rueda de prensa, lo que se dice en redes sociales y demás, pero poco lo que conocemos del trasfondo, o sea, cómo se están preparando. Cuando hablábamos de los minerales raros de Ucrania, ahí entendimos muchas cosas que no habíamos indagado antes. En este caso, podrías llegar a ser similar. Pues sí. A ver, ¿qué es lo que está buscando Donald Trump? Pues no se sabe, Camila. Hay quienes dicen que lo que quiere es lograr una gran recesión económica que lo vaya a beneficiar desde algún otro punto de vista, porque la pregunta es: ¿esto va a generar una recesión económica como lo indicaba la Fed de Atlanta hace cuestión de semanas? ¿Qué hay detrás de básicamente este tipo de decisiones que se tomaron desde el día de ayer? Pero también, Camila... Gonzalo, permítame porque recuperamos la comunicación con el señor Bernstein, que está con nosotros. Mr. Bernstein, welcome to Blue Radio. Thank you for accepting this call. Yeah, can you hear me? Yeah, we can hear you perfectly. Can you hear us? Yes, I can. Okay, thank you so much for accepting this interview. It's a pleasure to have you here in Blue Radio. Pleasure to be with you. Y quiero empezar preguntándole, ya usted le va a preguntar, Gonzalo, del tema de los consumidores, pero le voy a preguntar sobre la teoría o una de las especulaciones que se hacen alrededor de estas medidas del presidente Donald Trump, y es si se están utilizando medidas comerciales en los Estados Unidos por parte del gobierno de Trump para fortalecerse en caso de un conflicto militar y no depender de China. Mr. Bernstein, I wanted to ask you something. Do you think Mr. Trump and his government is using trade measures, as we saw yesterday and we have seen during the last month, to strengthen it himself and the U.S. in the event in the future, it maybe might happen, maybe not, of a military conflict, so he is not dependent on China and other countries? Do you think what we're seeing right now is that we're using trade measures to prepare, in any case, for a military confrontation? I don't think so, though it's always hard to figure out what's going on in Trump's mind because he's constantly lurching between different rationales for his policies. I do think part of your question suggests that he uses trade policy as a foreign policy tool, probably as much or even more so than an economic one. And in this case, it's very consistent with his America, go it alone kind of principle. Se nos perdió la comunicación, pero vamos traduciendo mientras podemos mirar cómo la volvemos a restablecer. Lucas, ¿qué nos estaba diciendo el invitado, el exdirector del Consejo de Asesores Económicos de Estados Unidos en el gobierno de Joe Biden? O sea, acaba de salir. Sí. Usted le preguntaba a Camila
si de pronto estas medidas, estos aranceles recíprocos que anunció ayer Donald Trump, los está usando como una medida para fortalecer a Estados Unidos en caso de que se presentara un conflicto, una guerra, y no depender exclusivamente de China. Nos responde nuestro invitado que no lo cree, aunque realmente es difícil entender lo que pasa por la mente de Donald Trump, porque además suele oscilar entre diferentes justificaciones para las políticas que está implementando. Nos estaba diciendo también que parte de la pregunta que usted le hacía, pues sugiere que está utilizando la política comercial como una herramienta de política exterior. Exacto. Incluso más que una medida económica, y que en este caso esto es muy consistente con su teoría, pues, de que Estados Unidos debe dependerse por sí mismo, pues no depender de nadie, y ahí se nos cortó la comunicación. Y ahí se nos cortó la comunicación, Gonzalo, pero ahí está nuevamente el señor Bernstein para que entonces usted le pregunte sobre el tema de los consumidores, que entiendo que también es la preocupación que hay sobre la mesa. A ver, el presidente Donald Trump dijo que el golpe se va a sentir, que los consumidores van a sentir el golpe. Yo quisiera preguntarle a nuestro invitado, que sabe bastante de los números de la economía de los Estados Unidos, ¿en cuánto cree él que va a subir la inflación? ¿Cuál va a ser el nivel en el que la inflación en los Estados Unidos puede crecer? Mr. Bernstein, the president said that the blow will be felt. Do you think that the inflation could rise to what level? 7%, 6%, 5%? Closer to probably 4 or 5 than what it is right now, which is somewhere between 2.5% and 3%. But the point is really the direction of travel in terms of inflation. We had inflation that was 9% back in 2022. And when the Biden administration left office, it was all the way back down to about 2.5%. So if we go up to 3.5% or 4%, that is a strong move in the wrong direction. And that is one of the huge concerns behind all of this misguided tariff policy, that it's going to raise consumers' costs at a time when Americans are already very stressed about prices. In Trump's first term, he didn't have to worry so much about that because inflation was quite low and quite stable. It's very different now, and I worry that the Trump administration doesn't recognize this difference. Usted le pregunta a Gonzalo cómo se va a sentir el golpe para los consumidores y en cuánto cree que va a subir la inflación. Nos dice que cree que va a aumentar un 4 o un 5%, que pasaría de lo que tenemos en este momento, que es cercano al 2.5 o 3%. Sin embargo, nos dice que realmente el punto es la dirección que va a empezar a coger la inflación. Reconoce y dice que durante el 2022, cuando estaba Joe Biden, Estados Unidos alcanzó a tener una inflación cercana al 9%, pero que cuando Joe Biden sale del cargo ya estaba en 2.5 puntos porcentuales. Así que nos dice, si la inflación vuelve y repunta, ya sea un 3 o un 4%, pues es un fuerte movimiento en la dirección equivocada, y que es justamente una de las grandes preocupaciones que hay en este momento en Estados Unidos, porque inevitablemente va a aumentar el costo de vida para los consumidores, y en un momento en que ya los estadounidenses, como lo decía, vienen estresados por el aumento de los precios, sobre todo desde 2022. Cuando estábamos en las elecciones presidenciales, pues uno de los argumentos de los votantes eran precisamente la economía y la inflación, que él ya reconoció, y que esa fue la razón por la cual decidieron votar por Trump. Pero internacionalmente nos preguntamos, bueno, ya salió Biden del poder, ¿y los demócratas qué pueden hacer o qué van a hacer para cambiar el curso de lo que él mismo nos está diciendo que es perjudicial para los propios consumidores? Mr. Bernstein, when we were in the presidential election, many voted for Trump because of how consumers felt about inflation under Biden government. You already explained us what happened during his administration. But internationally, we ask ourselves, and we're wondering, what are the Democrats doing right now? What they will do to solve what is happening in the U.S. You will have midterm elections in 2 years. The Democrats might stop this, that is what is doing Donald Trump right now, or there's nothing to do and he will be continuing with these measures for 4 years. Yes, you've raised an interesting question. First of all, let me point out that many of the people over here who voted for Donald Trump did so not because they're Trump supporters, what we call MAGA people, Make America Great Again, not because they're MAGA supporters, but because they believed the president when he said that he would lower costs.
which has been a huge concern for many Americans. In fact, he's taken actions that have gone strong in the other direction, raising costs. And this has many of the non-MAGA Trump voters quite concerned. If this was to persist, I do think that the Republicans would have a very hard time in the midterms, almost no matter what Democrats do. As I know you know, in Spain and Europe, there is a strong anti-incumbency power that hurts incumbents when people are disappointed with their performance. So Democrats do have to organize, and in fact, Trump is painting very, very large targets for Democrats. And if they can't hit these targets, then woe betide them. So I'm sure Democrats will be hitting back on the very measures that are hurting the people that voted for Trump to help them. But whether they do or not, I do think unless the Republicans change course, they're going to have a tough midterm. Usted le pregunta, Camila, pues, ¿qué pueden hacer los demócratas ante estas medidas que está tomando Donald Trump tras llegar a la Casa Blanca? Y decía usted que uno de los argumentos por los que votaron los estadounidenses para elegir a Donald Trump, pues era justamente la economía y que bajara la inflación. Nos responde nuestro invitado y le dice pues que sí es una pregunta muy interesante y que él siente que fueron muchísimas las personas que votaron por Trump, no porque fueran como tal seguidores de Donald Trump, porque fueran magas, como se les conoce por Make America Great Again, sino porque creyeron que el presidente Trump iba a bajar los costos, iba a bajar la inflación, y que apenas llega a la Casa Blanca, Donald Trump ha tomado medidas que están haciendo todo lo contrario y que esta pues ha sido, como ya nos lo viene diciendo, una gran preocupación para los estadounidenses. Usted le preguntaba entonces, ¿qué pasa? En 2 años tendremos, ya de hecho en menos de 2 años, las elecciones de medio término. De pronto ahí puede pasar algo, y lo que nos dice nuestro invitado, Camila, es que los republicanos lo van a tener muy difícil si no cambian el curso, que le está poniendo, digamos, a los demócratas unos objetivos que si son capaces de alcanzar, pues la van a tener muy difícil, a menos que los republicanos corrijan el rumbo y pues Donald Trump de pronto cambie o modifique algunas de estas medidas. Dentro de las teorías conspirativas que hay alrededor del por qué Donald Trump está haciendo esto, hay quienes dicen es que el señor está buscando una recesión para poder reimpulsar la economía de los Estados Unidos. Yo le quiero preguntar a nuestro invitado si él cree que esto va a producir una recesión en los Estados Unidos o a nivel global. Mr. Bernstein, do you think that there will be a global recession or maybe a recession in the United States? The likelihood or the probability of a recession here has gone up from quite low, say 10 or 15%, all the way to as high as 35 or 40%. So we're still below half. But, you know, it's easy to get over-focused on recession, which means GDP contracts instead of grows. But if we had our last quarter of GDP growth was 2.4%. If we go from 0.4% or 0.5%, which is what some forecast, that's going to like for a lot of people. Growth rate of well below Mr. Bernstein. Rate of well below is 2. Mr. Bernstein, we're losing you right now. We're losing communication with you. Allow us to translate while we try to better our communication. Sí, estamos perdiendo la conexión, Camila, con nuestro invitado, pero le preguntaba a Gonzalo si Donald Trump de pronto está buscando causar una recesión en la economía que después reimpulse la economía estadounidense. Nos dice nuestro invitado, Camila, pues que la probabilidad de que haya una recesión en Estados Unidos pasó de ser muy baja, de un 15% aproximadamente, subió a un 35-40%, que sin embargo pues todavía estamos en menos de la mitad de la probabilidad de que haya una recesión en Estados Unidos, pero que es muy fácil concentrarse en exceso de pronto y pensar demasiado en que haya una recesión, y nos estaba diciendo pues que esto es básicamente, como lo sabemos, cuando la economía se contrae en lugar de crecer, y ahí perdimos la comunicación. Pero entonces déjeme, porque él dice, mire, claro que aumentó la probabilidad
de que haya una recesión. Estamos viendo que el dólar se está devaluando frente a otras monedas. Y al final lo que pasa con el dólar, que es la moneda de cambio a nivel internacional, es que pues hay un tema de confianza. O sea, la gente usa el dólar porque confía en el dólar. Pero con esto que está pasando, él cree que puede llegar a haber un riesgo de que se pierda a nivel mundial la confianza en el dólar. Mr. Bernstein, we are seeing a devaluation of the dollar after Mr. Trump announced his measures. Do you think that might be a possibility that the confidence in the dollar currency could be at risk here? Because that's the other issue that some analysts are raising right now. That maybe with these measures that Trump is announcing, the dollar might lose confidence in the world. Right. First of all, let me just finish my comment before we were having connection problems. If our GDP growth goes from 2.4%, which is what it was in the last quarter, to something like 0.5% in the first quarter of this year, that's going to feel like a recession to some people. 0.5% is not strong enough growth to prevent the unemployment rate from rising. So we shouldn't over-focus on recession. What we call a growth recession could also be in the mix. Regarding your question, I think it's important to make a distinction between the dollar as the reserve currency by which most countries engage in commerce and the strength of the dollar. If the U.S. has a very slow growth trajectory ahead, as I just described, because of these tariffs, the Federal Reserve will have to lower interest rates. The U.S. Central Bank will lower interest rates, and that will lower the value of the dollar. But I don't think that threatens the dollar's role as reserve currency. I just think it weakens it in terms of its exchange rate. Usted, primero Camila, terminó de contestar la pregunta que le hacía Gonzalo sobre la recesión y lo que nos dice es que de pronto, si el PIB pasa de crecer a un 2.4% y pasa a hacerlo de pronto a un 0.5%, pues que esto va a sentirse como una recesión para algunos, así no necesariamente no esté creciendo y que esto se va a sentir como una recesión para algunas personas, porque además esto no alcanza un 0.5% para evitar que, por ejemplo, la tasa de desempleo aumente. Y usted le preguntaba qué pasa con un dólar que se está devaluando, si de pronto se va a perder o se va a alterar la confianza en el dólar. Nos dice primero que hay que tener en cuenta una cosa, Camila, y es que una cosa es el dólar como moneda de reserva, un dólar como moneda que utiliza la mayoría de países para participar en el comercio, y otra cosa la fortaleza del dólar como tal. Lo que nos dice es que si esto sigue pasando, muy seguramente por los aranceles, la Fed, la Reserva Federal, tendrá que bajar las tasas de interés y esto va a reducir, va a mermar el valor del dólar, pero nos dice que no cree que eso amenace como tal la volatilidad del dólar como moneda de reserva y solo lo va a debilitar en su tipo de cambio. Bueno, esa es una buena respuesta, además bueno tenerlo claro. Yo tengo tal vez una última pregunta para nuestro invitado que, como les decía, era la persona pues que estaba como líder de los asesores del gobierno de Joe Biden a nivel económico, y es que a nivel mundial nosotros pues tenemos mucha incertidumbre sobre qué tan confiables son las palabras del presidente Trump. Todavía no se sabe si estas tarifas se van a mantener, si no se van a mantener, cuáles son los productos que van a tener estos impuestos. Le quiero preguntar a él ¿qué tan estable cree que van a ser estos aranceles, Mr. Bernstein? There's a lot of uncertainty in the world about how reliable Trump's words are, because one day he says something, the other day he says another thing. So around the globe, we are in complete uncertainty. So how stable do you think these measures that his government announced yesterday are gonna prevail? Well, that is a very important question, a big question that I wrote about this morning. And in fact, I called that question the most important one right now, because I believe that if Trump were to back down, which, by the way, for him means just going out and declaring victory, whether it's a victory or not, markets would reverse course, business confidence would return very quickly. In Trump 1, in his first term, he was actually quite sensitive to market movements of the type we've seen today. So a chance of backing down back then was a lot higher than it is now. At this point, it looks to me like he and his administration are operating from a separate reality from the rest of us.
And it's very hard for them to back off of that. They basically have to admit that the world is a very different place than they've been pretending that it is. They cite false numbers. They come up with false rationale. I read something today from your own prime minister, which I thought was very well said in this regard. He said, let me find this here. He said, this is terrible news for the world. Unintelligent, a return to 19th century protectionism makes no distinction between friends and enemies, doesn't discriminate based on ideology or trade balance. It's against everyone and everything. I think Prime Minister Sanchez is right about that. And I'm afraid that Trump is living in an alternative reality that will be hard for him to back away from. Usted le preguntaba a Camila qué tan confiables son las palabras de Donald Trump, qué tanta probabilidad hay de que se mantengan estos aranceles o de que de pronto dé marcha atrás. Y dice Camila que para él esa es la pregunta central en este momento, que de hecho esta mañana escribió sobre esto y que para él es el tema central en este momento. Porque de pronto en su primer mandato Donald Trump era mucho más sensible a lo que pasara en los mercados y que esas movidas o esas caídas que estamos viendo el día de hoy, hace 8 años cuando llegó en su primer término a la Casa Blanca, era más sensible, había una mayor probabilidad de que diera marcha atrás. Lo que nos dice es que en este momento pareciera que él y su administración están operando en una especie de realidad separada, que creen que el mundo funciona muy distinto a lo que cree el resto del mundo y que ven muy difícil justamente que ellos pues den marcha atrás y admitan que de pronto el mundo está funcionando de una manera diferente. Y de hecho cita una frase del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien dice que cree que es bastante acertada. Y que Pedro Sánchez lo que dice es que esta es una noticia terrible para el mundo, poco inteligente, un regreso al proteccionismo del siglo XIX que no hace distinción entre amigos y enemigos, que no discrimina por ideología y que va contra todos y contra todo. Y nos dice nuestro invitado que cree que Pedro Sánchez justamente tiene razón en eso y que se teme que Donald Trump vive en una especie de realidad alternativa de la que le va a costar muchísimo alejarse. Tengo una última pregunta para nuestro invitado Bernstein y es, ¿quiénes son los asesores económicos de Donald Trump? ¿Quién es el cerebro económico académico detrás de esta estrategia? Porque normalmente pues los gobiernos tienen esas personas que dictan línea sobre lo que creen debe ser la estrategia económica de cada país. Mr. Bernstein, I have one last question for you. And who are the economic advisors of Donald Trump? Who is the academic economic brain behind this strategy? Because normally governments have these brains behind their strategies. Who is Trump's advisor in this matter? He has numerous economic advisors, including Kevin Hassett, Scott Bessent, Stephen Mirren. These are all people, especially the first two. Well, Kevin Hassett had the job that I had in the Biden administration. He had that job and Trump won. So he's been working the president for a long time. But here's the thing. I don't believe his economic advisors support these tariff measures nearly as deeply as he does. And in fact, I believe they've tried to wave him off of these ideas. But it should not surprise anyone who could hear my voice should not be surprised by the following statement. Donald Trump does not listen to his advisors unless they're telling him what he wants to hear. He goes ahead and does what he wants to do. So I don't think his advisors have forgotten the laws of gravity. I just think they're being ignored. At any rate, it's been great to talk to you, and I enjoyed our conversation. Thank you, Mr. Bernstein. Thank you so much for being here with us in Blue Radio. 11 de la mañana, 47 minutos. Esto que nos acaba de decir Lucas me parece lo más importante de toda la entrevista, y es que él lo que dice es que él tiene asesores económicos, pero que no los está escuchando porque los asesores económicos no se han olvidado de las reglas de la gravedad, que son los principios económicos básicos del comercio internacional. Y es que sus asesores económicos probablemente no están de acuerdo con estas medidas que anunció ayer, pero Trump no los está oyendo. Nos dice que tiene muchos asesores económicos. Nos dice que, por ejemplo, está Kevin Hassett, que es el director del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos, que está también Scott Bessent, pero que todas estas personas... Que uno de ellos era el que tenía el cargo que él tenía en la administración Biden. La administración de Donald Trump, y nos dice eso que es muy importante, que no cree que sus asesores económicos ni le estén impulsando a tomar estas medidas,
y tampoco están de acuerdo con ellas, y que de hecho cree que en varias reuniones han tratado de decirles, presidente, esta no es una buena decisión, veamos otras alternativas, y que realmente solamente quiere escuchar lo que Donald Trump cree que es lo correcto. Entonces lo que nos dice justamente es, no creo que se les hayan olvidado las leyes de la gravedad, creo que sí han intentado en varias ocasiones decirles que esto no es lo que hay que hacer, pero que simplemente Donald Trump pues los está ignorando y que cree pues que eso es lo correcto que hay que hacer, pero que es una idea de él. Y Scott Bessent, Lucas, que es un ministro de Economía, a él sí lo he oído defender estas ideas varias veces. Yo quería volver un momento a Colombia, porque mucha gente se pregunta y todos nos preguntamos, bueno, ¿qué será de Colombia, de nuestra economía? Otro posible efecto, pues Camila, si la inflación repunta, como están pronosticando, pues muchos de los bancos, como nuestro invitado nos lo acaba de decir, si en Estados Unidos la inflación repunta, a la Fed no le queda otro remedio que volver a subir las tasas de interés. ¿Y eso qué quiere decir para Colombia? Que el costo en esta deuda vuelve a aumentar. Esta mañana el presidente Petro volvió a hablar del tema de la deuda. Es algo muy angustiante para nuestra economía, que se va volviendo más complicado, porque lo que nos prestan a nosotros en los mercados internacionales es la tasa de interés que se paga en Estados Unidos, más una prima de riesgo, más una suerte de castigo, y ese sumado, esas dos cosas, la prima de riesgo más la tasa de interés de los Estados Unidos, es lo que nosotros pues vamos a los mercados internacionales, y si la tasa sube allá, pues tenemos nosotros, Camila, que seguir sacando más de la inversión social, de lo que sea, para pagar los compromisos en el mercado internacional de deuda. Mire, usted hablaba del señor Bessent, Sebastián, y el señor Bessent, así como usted lo dijo, yo secundo, ¿no? Él ha defendido sin duda alguna la política del señor Donald Trump, diciendo que, por ejemplo, los aranceles no son los culpables de cómo está el mercado en los Estados Unidos. Incluso, Camila, dijo hace 2 días que el problema del mercado es por la cantidad de gente que está vendiendo acciones de las 7 grandes compañías de tecnología, que eso básicamente es lo que está haciendo que el mercado se vaya a pique, sobre todo en el Nasdaq, pero que los aranceles no tendrían el efecto que sí están teniendo las ventas de acciones de Google, Microsoft, Tesla, que es básicamente lo que está haciendo variar y tambalear el mercado. Pues chiquito, Camila, por ejemplo, Starbucks, que no es de tecnología, Starbucks, ¿qué hace? Vende café y croissants, Starbucks cae 12%. No, pero por eso le digo que a mí me pareció lo más sorprendente lo que dijo, porque puede que Scott Bessent haya respaldado ciertas medidas de Donald Trump, pero no sé si estas medidas que anunciaron ayer, Gonzalo, que es lo que nos dijo nuestro invitado, dijo, oiga, esta gente no se le pudo haber olvidado sumar 1 más 1 y cuáles son los principios básicos de la economía. O sea, por eso él dijo, no se les puede haber olvidado las reglas de la gravedad. Seguro que ellos les están diciendo, no se puede hacer esto, y el que de verdad está manejando esta estrategia económica es directamente Donald Trump, él solo, sin oír a sus asesores. Pues sobre todo, Camila, yo lo invito a que busque la tabla de consumidores de café en el planeta. Estados Unidos está en el top 5 de los consumidores de café del planeta. Obviamente lo que estamos viendo con Starbucks, Sebastián, se debe a los aranceles impuestos a los países que le exportan café a los Estados Unidos, siendo Estados Unidos uno de los principales consumidores de café de todo el planeta. O Nike cae 14%. ¿Y tiene datos de Tesla o no sabemos Tesla cómo está ahí en medio de la... Tesla estaba bien castigada, pero espérese, la refresco, 4.7%. Nvidia 6.4%, Amazon 7.3%. No, el totazo es fuerte. El totazo es fuerte. Sí. Bueno, pero Ana Cristina, en medio de toda esta avalancha del Día de la Libertad,